Pues bienvenidos a otro episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos. Y como pueden escuchar, en esta vez es diferente. Es muy distinto porque es una recapitulación del pasado. Ni siquiera sé si eso sea correctamente dicho. Sí, yo creo que sí, porque fíjate, estuvo muy interesante cómo funcionó antes, porque de la misma manera como iniciamos esta temporada, mandándonos los audios y después editándolos, y ahorita pues ya estamos otra vez en vivo. Regresamos a la versión en vivo, face to face. Face to face, que creo que es mejor que como lo estábamos haciendo. No sé tu opinión. Mucho más divertido, eso no me cabe ni la menor duda. Es más orgánico. Mucho más orgánico. Y creo que podemos explayar en cosas. Y lo que falta a veces cuando lo haces por separado es la reacción del otro. Sí. Que no ves cómo está reaccionando, qué está diciendo, qué está pensando. Así es. Y aquí vemos perfectamente bien. Si me estás haciendo cara de güey, no digas mamadas. Por piedad, no digas tonterías. Por favor, no lo hagas. Oye, y hablando de tonterías, ¿tienes Apple TV? Tengo Apple TV. ¿Ya tuviste la oportunidad de ver el primer episodio? Bueno, ya soltaron dos, pero ya la semana pasada estrenaron una serie que se llama Paradise. No lo he visto. Bueno, el anuncio o todos los clips publicitarios se trataba te daban a entender que mataban al presidente de los Estados Unidos e inculpaban al jefe del servicio secreto, o sea, a su guarura. Okay. Así la estaban promocionando. Después de eso, bueno, ya ves la serie y aquí viene, híjole, bueno, tengo esta, ¿cómo decirle? Pues es que si te digo el capítulo, si te digo de lo que va el primer episodio, te la arruino. Spoiler free. Yo sé que sí, pero yo sé que normalmente no tendrías problema con esto, pero mira, es el mismo efecto del primer episodio del Mandaloriano. En la primera temporada. Si lo spoileas, si a alguien le decías que al final aparecía el bastardito verde haciéndole así al dedito. ¿Aparece un bastardo verde? El Baby Yoda. Si aparecía el Grogu. El huerfanito. Te arruinaban el episodio, ¿no? O sea, te arruinaban la primera, al menos de lo que iba el primer episodio. Esto es igual. O sea, empieza el capítulo y empieza siguiendo a este señor que es el jefe del servicio secreto. ¿Es un presidente en particular o de una época en particular? Es un presidente ficticio. O sea, todo es pues, pero es similar. Que es ochentero. Ya ves que ahora les encantan los ochentas. No. Es de hecho, y es que aquí empezaría el spoiler porque no está en nuestros días y tampoco está en el pasado. Es lo único que te puedo decir. O sea, en el futuro. Ok. Si no está en estos días, sí. Entonces, matan al presidente. De hecho, empieza el capítulo de donde el jefe del servicio secreto, pues lo ves hacer su día a día, se levanta, le da de desayunar a los niños, sale a hacer ejercicio, llega al trabajo, se reporta con todos sus compañeros, va a reportarse con el preciso y que abre la puerta y que lo encuentra tirado en el piso de su habitación con un severo boquete en la cabeza. O sea, alguien le... No es de ese tipo de serie. Esa película ya la vi. Y bueno, está ahí tendido. Pero créeme una cosa, esa es la menor de tus preocupaciones. Pero obvio, no por encontrarlo creen que lo mató, ¿no? O sea, debe de haber no más lo sabemos, cosas. No lo sabemos. Porque sí, o sea, lo maneja bastante bien el tipo, pero créeme que esa es la menor de las preocupaciones. O sea, de una vez que ves el final dices... O sea, sí se deja como en la mouse. ¿Sabes que a mí considero el tema de una serie o una película bueno cuando me deja pensando después? Y sí, me pasa a mí. Que no termina y simplemente lo borras de tu mente, sino termina y te quedas con un... Te quedas así con el... ¿Y qué pasaría? ¿Y qué sería? Y así me dejó. Mira, ya estrenaron el segundo capítulo. Ya vi que lo subieron hoy. Yo creo que para la siguiente semana ya van a estar los 3. ¿Qué te parece si ¿Son te los solo sabía? 3 capítulos? Es una temporada, no sé de cuántos vayan a ser, no sé si sean 8 o 10. Vale, pero me pongo al día y... Ponte el día y la próxima semana lo platicamos, pero me interesa mucho platicar del tema que vas a presenciar, porque hay algo interesante y pues obviamente nuestra obligación, por decirlo así, es siempre que veamos una serie de ciencia ficción, de fantasía, horror...
aquí vamos a venir a Acabo de ver una, ¿no? que me hizo mega feliz. ¿Cómo Se llama llama? Hysteria. Ay, ¿qué Está tal, en, creo que es HBO o Prime. Está excelente, excelente. O sea, esa no hay problema del spoiler, pero básicamente para que te des una idea, es un pueblo clásico gringo ochentero en donde hay una serie de sucesos, voy a decir, raros, y los asocian con unos chavitos que están haciendo una banda de heavy metal. Pero resulta que, como ellos se dan cuenta que nadie los pela, empiezan a fingir que son satanistas en la banda, y el pueblo cree que ellos son los que están generando esos sucesos, ¿no? ¿Histeria? Hysteria se llama. Como el disco de Def Leppard. Curiosamente creo que tienen que ver con las canciones porque hay mucha, la música está excelente y el primer capítulo se llama Hysteria, el segundo capítulo se llama, me parece algo de una canción de Iron Maiden y el tercero igual, una cosa así. Ah, buenísimo. ¿En qué plataforma? Está en HBO, me Muy parece. bien, pues hay que buscarla, pero bueno, nada más es lo que queríamos aclararles, que cada vez que nos encontremos con alguna serie, película o contenido similar, aquí vamos a venir a platicárselos porque pues nos compete, ¿no? Al final somos esos chismosos de la ciencia ficción. Y monstruos marinos, Lucifer. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo esa palabra, monstruo marino? Lo primero que se me viene a la mente, ¿te acuerdas los mapas antiguos? Sí, Obviamente sí, la sí, gente hoy en día ni sabe cuáles son esos mapas porque ya no se usan. Pero en los mapamundis antiguos siempre había una enorme serpiente en alguno de los mares por ahí perdida. Era como no sé si una forma de representar el tamaño del mar o una tradición o algo así, pero tú fíjate en los mapas pensados como en piratas o pensados como de esas épocas más antiguas, siempre había una zona en donde había una gran serpiente marina y era el primer monstruo marino que a mí se me viene a la mente. ¿Qué chambota la de los cartógrafos de ese entonces, ¿no? Una locura, porque no tenían manera de verlo por arriba. Entonces era un poco pues una cuestión de medio imaginar. Sí, pura medición y pues imaginar cómo iba. He visto mapas, por ejemplo, de estos primeros que se hicieron cuando los españoles llegan a América y aunque se parece en forma, pues está medio desproporcionado. Era muy difícil hacerlo exacto. No tenías los elementos de medición, no tenías manera. Hoy en día pues tienes un satélite y que te mide y te enseña todo. Pero en aquel entonces no había nada. Era tú en un barco circunnavegando estos continentes. O sea, era muy, muy complicado. Sí, no, era complicadísimo y aún así lo hicieron. Y bueno, nosotros hemos pues de ahí ha evolucionado mucho todo el tema de la cartografía. Pero regresando un poco a lo que platicábamos, sí es cierto, no me había puesto a pensar. Esos primeros mapas siempre tenían estas serpientes, ¿no? Que día que me hablaste de este programa, lo primero que vino a mi mente fueron esas serpientes que en todos los mapas siempre veías o siempre ves. Busquen un mapa antiguo del mundo, siempre vas a encontrar esa serpiente. Y según tenía entendido, estas serpientes indicaban como zonas peligrosas donde se podía navegar y pues de ahí parte el mito, ¿no? de los monstruos marinos. Fíjate que a mí cuando me encontré con el tema y dije, vamos a hablar de monstruos marinos, lo primero que se me viene a la cabeza es un mar en una tormenta. Siempre. Porque no sé si siento que de repente el mar esté muy agitado, el cielo nublado, tormentoso y de repente emerja Godzilla, ¿no? Del fondo del mar o Moby Dick o algún animal de ese tipo, ¿no? Moby Dick es un monstruo marino, se podría pensar Moby como Dick, tal. Sí, es catalogado como un monstruo marino. Y aquí lo que a mí me llama la atención es la fascinación que tiene el ser humano por el mar y por todo ese inmenso mundo que está oculto ante nuestros ojos, ¿no? Y yo creo que desde esos tiempos que hablábamos de los mapas, justamente el mar es enorme y seguramente tenías momentos en los que mucha gente iba al mar y nunca regresaba. No sabías qué pasaba. Y yo creo que el hecho de pensar en que había un monstruo que se había devorado un barco muchas veces tenía que ver con que no sabías el destino de la gente. Sí, es muy interesante ver cómo el mar posee esta dualidad, ¿no? Tanto da vida, porque pues te da alimento y así ha sido a través de los años que el hombre descubrió la pesca, te da el alimento, pero también te quita la vida, ¿no? Y como dices,
Un marinero salía, pero no sabía si podía regresar. Y creo que eso, en conjunto con que es literalmente el mar ocupa un 70% en el planeta Tierra. Y viendo estas estadísticas, dicen que solo está explorado un 20%, que aquí entre nos yo creo que es menos lo que está explorado, porque hay muchas fosas y sitios que dudo mucho que aún haya llegado alguna cámara, alguien haya sido testigo de lo que está ahí. Sobre todo por la parte de que mientras más vas bajando, pues la luz solar se va difuminando al punto que es oscuro. Y tal es el caso de los peces con bioluminescencia, ¿no? Que de hecho muchas veces se confundían estos peces con esta iluminación natural que tenían con monstruos, ¿no? Por el hecho de bajar. Y digo, ¿has visto este pez que tiene como una lamparita enfrente? Sí, claro. Es un monstruo. O sea, sí lo ves y la imagen del bueno, hay toda esta... No sé si te acuerdas hace poco que salió esta película de Megalodon, en donde hablan de que en el fondo marino realmente no es el fondo marino, de que realmente hay como una especie de una capa que es como gases o como alguna especie de agua turbia, no sé específicamente el material, y que cuando la cruzas llega realmente al fondo y hay toda clase de criaturas que tú nunca has visto. En los cenotes de la península de Yucatán se da mucho ese fenómeno, que yo supongo que es por el cambio de temperatura. Se queda como una especie de neblina. Como una nata. Una nata, exacto, sí, exacto. Y traspasan y abajo es otra cosa. Y bueno, se me hace una buena teoría porque pues cuántas cosas no deben de haber ahí abajo. Pero ahorita que mencionabas esto de las serpientes, a mí hay algo que se me hace muy interesante y es ver cómo siempre que nos vamos a la historia de los mitos, tú sabes que a mí me encanta irme así como al principio de las cosas. Siempre que te vas a ver quién fue los primeros que describieron o los primeros que incluyeron en su mitología a este o este otro ser, siempre terminas con los fenicios en Mesopotamia o los babilonios, los acadios. O sea, siempre es ahí. Y lo entiendo porque pues vamos a recordar una cosa. La escritura empieza en ese sitio. Previo a la escritura, pues era solo oral, ¿no? De manera, las historias eran... Son imágenes muy... Imágenes, ciertas pinturas escondidas por ahí. Digo, hay cuantos casos de pinturas rupestres que narran ciertos hechos, pero hasta que en Mesopotamia no se crea una manera de registrar hechos, historia, números y todo este menester, pues no se sabía. Las cosas quedaron perdidas en la memoria. Son leyendas. Leyendas nada más. Pudieron haber pasado, no pudieron haber pasado. Pero bueno, la gente en Babilonia pues se encargó, ¿no? De hacer estos registros. Y nos vamos hasta Babilonia y llegamos y nos encontramos con el Tiamat, una primera entidad que de hecho es como muy importante dentro del panteón de las deidades babilónicas, bueno, en general de las deidades de toda esa mitología. De hecho, aparece en este poema épico, las epopeyas de Gilgamesh, que tuvimos ya oportunidad de platicar de ellas en episodios previos. Y ahí aparece Tiamat, que fue uno de los textos más antiguos de los que se tiene, ¿no? Y que fue todo un problema el poder registrarlos, el poder recopilarlos y sobre todo traducirlos, ¿no? Para nuestra comprensión. Y ahí te hablan de Tiamat, y lo curioso es que es una serpiente marina. Y digo curioso porque nos vamos un poquito más adelante en la historia, pero poquito más adelante. O sea, estoy hablándote de que Tiamat y la mitología babilónica, mitología en Mesopotamia, pues estamos hablando de que son prácticamente 2 o 3 milenios, si no es que un poquito más. No es cierto, estoy mintiendo. Son 10,000 años o 8,000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, muchísimo tiempo. Inimaginable. Creo que no alcanzamos a percibir realmente el tiempo. Lo curioso es que años más adelante, años después, llega otro mito que ahora pertenece a la religión judeocristiana, que es Leviatán. Y el Leviatán, que aparece en libros que están en la Biblia, ¿no? Hay este registro, porque muchos dicen que la Biblia es uno de los libros de ciencia ficción más vendidos en todo el mundo. Pero fíjate que yo lo tomo como
una recopilación de historia. Este creo que es el primer registro de la historia. Es la mejor forma de definirlo. Es una recopilación de anécdotas, entre comillas, historias que hicieron estos pues adeptos, ¿no? a la religión, y de donde sacaban toda clase de, en teoría, enseñanzas, ¿no? Pero hay algunas que parecen una historia de terror. Y de ahí viene estas narraciones y de Leviatán, y también este gran monstruo que bueno, aparece, si no me equivoco, en el libro de Job. También por ahí aparece en el libro apócrifo, y no sé qué significa exactamente cuando menciona el libro apócrifo, de Enoc, y otros textos también bíblicos, en donde vemos a una serpiente siendo... Y justamente es una común constante, una serpiente que debe de tener alguna razón de ser. Yo creo que tiene que ver por ahí con algún tipo de animal de gran tamaño, sí, que con el que confundían a este monstruo. No quiere decir que lo fuera, pero como que lo confundían. A lo mejor una gran ballena, no sé. A lo mejor en aquel entonces sí había algún animal que hoy se ha extinto, que era un animal enorme de este tipo. Piensa en algo interesante. Hoy puedes ver una ballena, que es el animal o uno de los animales más grandes del planeta. Y si este animal puede ser tan grande hoy en día, ¿cuántos animales como este no pudieron haber existido, que se han extinto y que estaban por ahí en los mares? Los mares son tan grandes que espacio hay, ¿no? Entonces, ¿cuántos de estos no eran realmente un monstruo? Eran un animal. El ejemplo perfecto, pues, es el kraken. O sea, un enorme calamar, o bueno, versiones diferentes, pero un enorme animal marino, que es lo que lo hace monstruoso es su tamaño, sí. No tanto el tema de ser ficticio o no, sino es el gran tamaño que tiene. Y sí, en este planeta había animales de un gran tamaño. Entonces, enormes. Probablemente el tema de decir monstruo marino simplemente es el reflejo de alguien que no sabía que había animales de ese tamaño, ¿no? Ahora, te decía, empezamos en la historia con Tiamat, ¿no? Que es una de las figuras más emblemáticas de la mitología mesopotámica. Nos vamos un poquito más adelante y llegamos con Leviatán, ¿no? Que también tiene estas mismas características, ser una serpiente marina. Y lo curioso es que si nos vamos, por ejemplo, a la mitología nórdica, pues tienes a un nombre que no me he podido aprender, Jormungandr. No, Jormungandr. Jormungandr. Bueno, es otra, o algo por el estilo, es otra serpiente marina. Y de ahí te brincas. Aquí te va una muy buena. A Polinesia, a las islas, no sé, pues todas las islas polinesias. Y también tienen dentro de su mitología, también tienen esta serpiente marina gigante. Pero aquí viene lo más bonito de todo el caso. Te vas más al otro continente, América, y te vas al sur de América, a Chile, a la cultura mapuche. Y ahí, dentro de su mitología, también dos serpientes marinas se enfrentan en algún momento para formar la tierra. Al igual que la mitología nórdica, al igual que Tiamat, al igual que Leviatán, al final son estas entidades primordiales que terminan por crear un caos, pero gracias a ese caos después hay una formación. Pero todavía no termina ahí. Me voy un poquito más al norte y llegamos a nuestro querido México y nos encontramos con Cipactli. Tampoco puedo pronunciarlo. Algo así. Cipactli, que también es descrita por los náhuatl como una gran serpiente. Entonces, y ahora, bueno, al principio del episodio mencionabas que en los mapas siempre dibujaban una serpiente. Creo que ese es uno de los mitos más recurrentes, una de las historias más recurrentes en todas las mitologías. Ahora, tú lo ves normalmente y se menciona que es una serpiente, pero piénsalo de esta manera. En Asia no hay nada más parecido a esto que un dragón. Exacto. Entonces, podríamos pensar que les llamaban serpiente porque la forma daba esta idea, pero si lo ves desde un punto de vista más del estético, por decirlo así, son iguales a los dragones. Totalmente. Todas estas criaturas. Entonces en Asia sí tenían una versión. Si bien allá no era visto tan monstruosamente marino, sigue siendo como
un ser muy similar, ¿no? A todos estos que vimos en todas estas culturas. Y si te describo la historia de cada uno de los que acabamos de mencionar, te vas a dar cuenta que al final todos cumplieron la misma función. En algún punto, dos deidades se pelean, se entran en esta batalla y para formar el planeta o para formar la Tierra, pues una de ellas termina muriendo. En el caso, por ejemplo, de Cipactli, aquí tengo la historia de por donde estaba, se me perdió. Pero bueno, en este caso, los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ahora sí lo pude decir bien, decidieron crear el mundo y para hacerlo lucharon contra Cipactli y la derrotaron. Si nos vamos con Jörmungandr, también él, esa serpiente, también hubo una lucha. Thor también le entró al quite. Y después de esa lucha, con los restos del monstruo, pues se generó la tierra. Y te vas con Leviatán y es básicamente lo mismo. Entonces, si tuvieron oportunidad de escuchar el episodio de los gigantes y colosos, el humano siempre ha relacionado a los gigantes, a estos colosos en la historia, como creadores, destructores, como los que provocan el caos, pero después del caos viene esta formación. También los relacionan con todos los fenómenos naturales, tormentas, en el caso del mar, ¿no? Oleajes, en el caso de monstruos o gigantes en la tierra, pues eran terremotos, volcanes. Pero nos vamos a la parte del mar y muchas de estas veces los que generaban los mitos, pues era una manera de justificar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, es de donde emanan todas las creencias. Hay algo que no sabemos. Por ahí alguna vez yo les comentaba a mis hijos de cómo uno cree en cosas. En el pasado, el fuego no sabíamos de dónde venía. Y digo no sabíamos, me refiero a la humanidad. Hoy sabemos que es una reacción meramente química. Pero para aquel entonces, hace miles de años, era una reacción que no entendíamos, ¿no? Caía un rayo, generaba fuego y lo adorábamos. Entonces, ¿lo consideramos un dios? ¿O que un dios nos lo había mandado? ¿O si era algo malo que un dios nos había agredido? Entonces, como no sabemos de dónde viene, le damos una connotación. Y normalmente cuando es negativa, es ya sea un dios malo vengativo o un monstruo que lo genera porque pues viene a agredirnos, viene a hacernos algún daño. Cuando es positivo, es un dios amable, claro, o es una criatura de bondad, un hada. Es un dios dador, ¿no? Es un dios dador, pero como no sabemos, es una conjetura. Por ahí decía, me parece que Federico Nietzsche, o bueno, en estos libros que hablan de Zaratustra, que Dios es una de las más grandes conjeturas del hombre, porque al final, simplemente como no sabes, deduces. Claro. ¿Qué es eso? Y creo que con los monstruos, incluso, o sea, en general, pero más con estos monstruos marinos, que no sabíamos de dónde venían las tormentas, que no sabíamos. Tú imagínate un tsunami en aquellos años, no sabías de dónde venía esto. Hoy hay toda una ciencia detrás, pero como no sabías, tú decías, oye, pues es que es la cola de inmensa serpiente marina que nos está mandando esta ola enorme a destruirnos, por decir eso, ¿no? Pero hablas de tormentas. Acuérdate que está por ahí también esta diosa Calipso. Sí, también. Que genera en el mar terror y este tipo de cosas. Entonces, creo que es una conjetura de sucesos que no entendían en aquel entonces y algunos que hasta hoy en día seguimos sin comprender al 100%, ¿no? Claro, sí. Y te decía que pues el humano desde el inicio de la historia o previo a eso, el mar le causa una fascinación tremenda. Se debe, creo que a todos los elementos que hemos platicado, que se trata de esta gran dualidad, este respeto. También está el tema de que lo que no ves, pues le temes, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado estar, sobre todo que nosotros que vivimos aquí cerca del mar, encima de un muelle en la noche y no es lo mismo en la mañana que pues ahí ves
el fondo, ¿no? Y los pececitos y hasta te quieres meter. Pero en la noche, en ese mismo sitio, dices, no, ni madres, yo aquí no entro porque no sé qué me vaya a salir. Es tan simple como déjate el muelle, ¿no? Pero meterte al mar de noche. No, es algo que no, simplemente. Es una sensación que es así como de, ay, güey, ¿no? O sea, ñañara, ¿no? Ni que fuera Keanu Reeves en Breaking Point, ¿no? Entonces, sí, los seres marinos, los monstruos marinos en particular, pues entiendo de dónde pueden salir. Si combinas la fascinación, si combinas esta, vamos a llamarle inocencia temprana de la humanidad, en donde te explicabas las cosas a través de grandes deidades, y si tomamos un poco también los elementos que se pudieron escuchar en el episodio de los gigantes, en donde todo el caos o los fenómenos naturales se relacionaban con cosas grandes, con estos seres colosales, puedes entender un poco de dónde deriva el mito. Lo que yo no termino por entender y lo que me causa verdadera fascinación es por qué ese mito de la serpiente, de la gran serpiente marina, que ya platicamos de varios casos, ¿no? De Azipacli, a Jorgormunder, no, como sea. Leviatán, Tiamat. Nos vamos al sur de Chile con, no recuerdo el nombre, pero en un momento se los platico, y te vas a las Islas Polinesias y es básicamente el mito, es el mismo ser, es una serpiente enorme, un ser, pues un ser alargado, escamoso, con no sé, como un medio dragón, ¿no? También. Y fíjate, hay un par interesantes ahorita que estoy, o sea, ChatGPT me ayuda también a veces. Muy bueno. Pero mira, tenemos uno que se llama Ningen, que es un monstruo marino japonés, en teoría una serpiente. También es una serpiente. Y tenemos también en la cultura azteca, acá en México, Tlalocan, que es un monstruo acuático asociado con serpientes. También. Interesante. Y creo que la parte de la serpiente, si nos ponemos un poco a ver la Biblia, pues bueno, sabemos que una de las representaciones del demonio pues fue la serpiente que se metió ahí entre Adán y Eva, ¿no? Entonces, desde ese entonces ya se le daba la connotación diabólica. Pero sin duda es uno de los animales pero siempre viene de una representación. Tienes aquí la serpiente, que obviamente sabemos es la que tienta o es la que trae la tentación y es la representación del diablo, de Lucifer. Y obviamente la connotación es negativa. Pero tienes otros casos en donde los animales, gracias a estas connotaciones, se ganan el sello, ¿no? Estaba pensando justamente ahorita que hablábamos de esta seristeria, que ahí aparece una cabra. Y normalmente la cabra también es asociada, esto gracias a los símbolos de los templarios antiguos, sobre todo este Baphomet, que es básicamente una especie de mujer con cabeza de cabra, este macho cabrío. Y entonces ya lo asocias, entonces las cabras también de alguna manera las asocias. Y entonces el hombre empieza a darles, derivado de lo que los miedos y lo que te van inculcando, una connotación negativa a estos animales que la serpiente, pues qué culpa tiene, ¿no? Esa no puede caminar. Ese es también otra cosa bastante injusta, pobrecitas, ¿no? Porque, pues digo, sí, hay algunas poquitas que son venenosas, pero el resto paga todas las consecuencias. Son feos, ¿no? Los murciélagos, yo creo que nadie los pelaría hasta que apareció Drácula y dijeron, ay, no, qué feos son los murciélagos. Hace falta que ya se salga un monstruo como Tlacuache ya también para que terminemos de odiarlos a los pobrecitos animalitos. Bueno, y creo que todo este mito de una serpiente gigante, como bien decías al principio, ¿cuántas de estas seres que se crearon en la mitología no vienen de cosas que se presenciaron? Y yo quiero pensar que en algún punto, dos opciones. Me gustaría más creer en la segunda, porque me gusta mucho creer en cosas inverosímiles. Pero la primera opción es: en todos estos lugares se descubrieron, se tenían que hacer canteras para sacar el material, para generar los edificios, las pirámides o todo esto. Y escarbando, cabe la posibilidad de que hayan descubierto algún fósil de algún dinosaurio
con esta forma, y los hay, ¿no? No recuerdo los nombres de estos dinosaurios que parecen como tipo brontosaurios, pero con cabeza de pato y con aletas. Que con son alitas. Con aletitas, esos cuatro son otras cositas. Pero bueno, estos con sus aletitas, pues si tú ves el esqueleto de uno de estos seres, pues sí, es una serpiente. Es alargado, y vamos a lo mismo. Tampoco tenían una visibilidad tan amplia. Entonces a lo mejor solo veían partes de. Exacto, porque no siempre estaban juntos. A lo mejor se encontraban una columna. Y entonces imagínate, estás escarbando y te encuentras con una columna que mide 15 metros. Claro. Pues es un monstruo, ¿no? Creo incluso que de una ballena o de algún otro. O el esqueleto de una ballena. De otro animal, de estos peces enormes o de estas. Podría ser, ¿no? Y la cosa es que esa puede ser una de cómo se generó el mito. La segunda, la que a mí me gustaría creer, es que, digamos, en la antigüedad, pues a lo mejor algún pescador se topó todavía con uno de estos seres que no se haya extinto, algún superviviente, alguna especie que todavía navegaba por ahí. Piensa en esto. Si tú ves una morena básicamente ¿En dónde? En Playa del Carmen, estás pues paseando, te pones a bailar, pero no me refiero a eso. No, si tú ves este pez que es una morena o una anguila, que es un pez muy alargado, imagínate que esta anguila fuera enorme. O sea, como comparábamos ahorita a los dinosaurios, fuera del tamaño de un dinosaurio. Si tú lo vieras, tú interpretarías que es un monstruo. Es enorme, es horrible. Tiene cara de malo y no me refiero a José la Morena, me refiero a... o Peter la Anguila. ¿no? Peter la Anguila, no me refiero. Pero tú imagínate, yo pienso que eran simplemente representaciones de animales enormes que hoy en día ya no existen, que se extinguieron, se los llevó el mar, viven abajo del manto del que hablamos, pero sí estaban ahí. O sea, yo sí creo que alguien pudo haberlos visto y que entonces de historia en historia se va generando cómo creas estos seres en la mente del colectivo de las épocas y lo dejas en algún lado, ¿no? Y creo que había muchos, porque si lo ves por todos lados, quiere decir que no solo una persona se los encontró, ¿no? Que ahí viene esta otra parte. ¿Por qué los mares han sido tan fértiles con estas historias? ¿Por qué estas historias, al menos la serpiente marina, pues la tenemos literalmente en muchas de las culturas del mundo? ¿Por qué? Entonces quiero también suponer que al ser pescadores, marineros, que viajan de puerto en puerto, salen, llegan a otro puerto y así van viajando, pues también es mucho más sencillo el poder heredar estas historias, ¿no? De manera oral, como cuentos. Digo, ¿cuántos días no permanecían en alta mar los pescadores? Y pues ahí te pones a platicar. A mí me tocó ver una ocasión esto, y de ahí se va transmitiendo la historia. Y se me hace que pues por eso pudo viajar por todas partes. Y también acuérdate que el hombre tiene esta tendencia a exagerar. Entonces tú dices, oye, fui a una fiesta y había más cuando se trata de serpientes, chavas súper guapas, sí, ¿no? Y al día siguiente ya ibas a la fiesta y eran 10. Y al que sigue eran 10 y ligaste a 2. Y vas exagerando. Entonces tú imagínate estos marinos que llegan a un puerto y dicen, no, es que vimos un animal enorme que parecía una serpiente. Y al cuate que se lo contaste, va y le cuenta al pueblo de al lado y les dice, es que encontraron en el mar a la serpiente más grande que hayas visto. Y eso se va deformando. Sí, no, y aparte el caso particular de las serpientes. Estaba en la selva caminando y me encontré una serpientotota. A mí me acaba de pasar, ¿no? Estaba saliendo de la casa en las jardineras, salió una serpiente literalmente de 25 centímetros. Lo sé porque era lo que... Sí, porque medía lo que medía una de las losetas del andador. Y pues estaba de ese largo, eran 25 centímetros. Pero cuando esto yo se lo conté a alguien más, no manches, vi una serpiente, güey. Sí. Entonces, enorme, ¿no? Entonces, y yo quiero pensar también que como tú, que bueno, se tiende a exagerar y poco a poco se va haciendo así. Pero sigue siendo fascinante el hecho de que esta misma historia se haya heredado a tantas partes. Lo increíble es que esté en todos lados. Sí. Entonces se vuelve un poco como la historia de el Yeti o del demonio de Estados Unidos o el Sasquatch o claro, pie grande o Yeti en el Himalaya. O sea, ¿no? hay la misma versión de esta criatura en diferentes culturas y la única conexión que se entiende
es que estaba algo parecido en todos esos lugares. O sea, no era algo único de una sola región, ¿no? Entonces, creo que con las serpientes algo parecido debió de haber sucedido. No es que yo imaginara una cosa y tú otra, estemos a miles de millones de distancia. Yo creo que había estos seres en algún lado y las historias los fueron trayendo de regreso. Ahora, hay algo que se llama catborsaurio, algo por el estilo, que es el último avistamiento de una serpiente, de una gran serpiente marina. Y el último avistamiento fue en el 2021 cuando se reportó, ¿no?, que se había encontrado a alguien, una gran serpiente marina. Ahora, previo a eso, en el 2007, un pescador, si no mal recuerdo, noruego, él y su familia lograron filmar, porque, bueno, en el 2009 ya era grabar, porque filmar es con filme, sí. Traían ahí, supongo que era grabar. Sí, no era con la película. Lograron grabar supuestamente una serpiente marina de un tamaño enorme trasladándose, ¿no? Y este video llegó incluso a Discovery Channel, en donde expertos en el tema, como Jaime Maussan o el otro, el Giorgio no sé qué de los aliens, expertos en el tema dijeron, no, mira, pues es que son una nutria. Incluso le acercaron la imagen y se veían los bigotitos, ¿no? Entonces también puede pasar eso, ¿no? Que confundes algo con otra cosa. O acuérdate que la gente a veces hace cosas así para salir adelante. Recientemente platicábamos del caso del monstruo del lago Ness, que originalmente pues, se creía que era un dinosaurio, que eran muchas cosas. Se generó toda una cultura alrededor. ¿Qué tanta cultura que Ness, la pequeña ciudad, es una ciudad muy chiquitita pesquera, es un polo turístico gracias al monstruo del lago Ness? La gente solo va ahí para ver el monstruo del lago Ness. El monstruo no existe. Recientemente, y esto entre comillas, pero ya tiene tiempo, se descubrió, y esto fue porque el tataranieto, me parece, de la persona que publicó la foto original, esta foto clásica que todo el mundo ha visto, confesaron que era fake. O sea, que se había montado, me parece que era un pato de plástico o algo, y se había hecho una foto ahí con un medio montaje para vender esta foto al periódico y ganar dinero. Entonces, ¿cuántas veces no sucede que no es real, pero se crea un montaje por alguna otra razón? El ejemplo me parece de que vieron una serpiente. Tal vez no era una serpiente, tal vez querían vender una foto al periódico y los monstruos deben de venderse bien, ¿no? Súper bien. Entonces, se ha dado mucho eso, se ha dado mucho también que la gente quiere llamar la atención de esa forma. Bien lo mencionas, el caso de Nessie es uno de ellos. Yo supongo que este caso que te comento de Noruega, en donde logran grabar o filmar a esta serpiente también, que bueno, resultaron ser nutrias. Pero una vez más, y quiero pasar al siguiente tema antes, nada más como reiterando mi admiración por la manera en cómo se fue cómo se fue expandiendo y cómo fue viajando este mito de una gran serpiente marina por muchas partes. Te digo, en Chile, en la cultura mapuche también los tienen, aquí en México, en la Polinesia, o sea, vaya, son múltiples. En Estados Unidos también, bueno, no Estados Unidos, en Norteamérica también, algunas de las tribus de los locales, de los nativos, pues también tenían estas mismas historias. Ahora, ya que me fui al norte, en el norte del hemisferio norte del mundo, pues también tenemos un ser que creo que ha robado y cautivado nuestra imaginación por muchos años, pero en lo personal, desde que David Jones lo tenía como mascota, dije, güey, yo quiero tener un kraken como mascota. Y es que esa es otra de las grandes y hermosas historias de monstruos marinos. Sí, el kraken, el kraken, voy a decir la versión clásica, no la que vieron en Furia de Titanes. No, que en Furia de Titanes es Unleash the Kraken y es más bien como un humanoide enorme. Pero el kraken, estamos hablando de un calamar gigante, básicamente. Y gigante estamos hablando muy grande, ¿no? Para poder hundir barcos. Para podérselos llevar al fondo. Para podérselos llevar hasta el fondo del mar. Y es una bestia marina que solo puedes ver los tentáculos, pero tiene creo que una diferencia muy grande entre estas serpientes y el kraken. El kraken te puede atacar aún estando fuera del agua. Sí. Estas serpientes marinas siempre las piensas y bueno, pues están ahí y a lo mejor pueden hacer algo contra el barco.
pero normalmente tendrías que estar en el agua. El Kraken, la gran virtud, voy a decir, es que con los tentáculos te pueden atacar a donde estés, ¿no? Y como te decía, bueno, creo que uno de los primeros, bueno, ya en esta generación de los primeros que logramos ver es justamente el que aparece en Piratas del Caribe, pero está la historia repleta de estos seres que, como también mencionas, pues son estos calamares gigantes que se les han pues otorgado distintas particularidades, y dependiendo de quién te cuente la historia también se le va aumentando. Pero bueno, vamos a su origen, y pues pertenece también a la mitología nórdica. Pero lo curioso con el Kraken es que no es un mito muy antiguo. Resulta que el Kraken es un mito más más moderno que el resto de los que hemos platicado. ¿Será que, tengo muy presente Julio Verne y esta versión que aparecía por ahí en 10.000 leguas de viaje submarino? No sé si tan reciente o... No, todavía va más allá. De hecho, si no me equivoco, el mito comienza a tomar forma por ahí de 1740 y tantos, cuando un estudioso de las aves, que no recuerdo cuál es el nombre de la especialidad, pero un científico que constantemente estaba a bordo de un barco comenzó a recopilar estas historias. Si no mal recuerdo, la persona estaba en Inglaterra y de ahí empieza a navegar a través de varios puertos del norte y empiezan a recopilar estas historias donde un calamar gigante atacaba a los barcos, ¿no? Y era tan poderoso y tan fuerte que, como mencionas, pues con los tentáculos los jalaba al fondo. Y de ahí empezaron pues de repente a descubrir que, yo vi uno, yo también lo vi, yo también lo vi. Y creo que en este caso en particular la justificación es más simple, porque efectivamente en el mar existen calamares, o sea, bueno, parte de la biodiversidad que hay en el mar, pues hay unos calamares que están monstruosamente enormes, ¿no? Pero no sé si lo suficiente como para jalar un barco. Pero pensemos en que los barcos de aquel entonces, si bien había barcos muy grandes, no son los transatlánticos de hoy en día, ¿no? No son esos petroleros enormes que tenemos hoy en día. O sea, eran barcos más pequeños. Entonces, un calamar de gran tamaño, pues sí podrías verlo. Y la mayoría de los barcos, pues a lo mejor eran barcos más pequeños, en donde simplemente podía ir nadando. Ahora, yo no creo que hayan visto tantos. Yo creo que el tema es que tienes esta historia de alguien que se topó con uno y empezó a divagar entre, imagínate si el calamar nos atacara, imagínate que me atacó, oye, es que se llevó a alguien del barco, es que se lo comió, y entonces se va pudriendo la historia hasta que culpan al pobre animal. Calamares enormes hay. Incluso hay una especie, ¿no?, que es el calamar gigante, y sí se ha visto muchas veces. Hay por ahí un par de videos entre estas versiones como de Jaime Maussan, en donde gente ha tomado bajo el agua estos calamares gigantes con una cámara para estar bajo el agua, ¿no? O sea, entonces, realmente existen calamares de tal tamaño que pueden atacar a cachalotes, a ballenas, o sea, que son muy grandes, las pueden atacar y pueden terminar con su vida. También está el caso de las ballenas que se han terminado comiendo calamares, porque han encontrado los pescadores, después de sacarlas, pues cuando las abren encuentran restos de calamar dentro. Pero ¿te puedes imaginar esta lucha titánica debajo del agua entre un cachalote y un calamar? Y ahora los calamares no suelen estar afuera, ¿no? O sea, no los sueles ver normalmente. Entonces, estos calamares enormes pues deben de estar muy, muy abajo. Y entonces es raro verlos. La poca gente que alguna vez los vio, pues simplemente los tomó como un monstruo más que había ahí. Ahora, ¿qué es lo que te daría miedo de un calamar? Creo yo. Que te comiera, güey. Sí, que me sumerja y me coma. Que te sumerja, pero que te coma, ¿no? O sea, que hunde el barco en el que vas. En aquel entonces, pues si hundían tu barco, estabas fuera.
O sea, no iba a llegar. ¿Cómo avisabas que se está hundiendo el barco? No, estamos hablando de épocas en las que tenían estos. Pon tú que no nos vayamos tan atrás, pero una carabela o un barco de este tipo, un galeón, pues si te hundían en medio del mar, se acababa la película. Sí. O sea, difícilmente iban a alcanzar a encontrarte. Entonces, el peligro que representaba que uno de estos animales te tirara al mar era enorme. Sí. Entonces imagínate eso aunado, bueno, el miedo aunado a lo fácil que es creernos las cosas y en combinación con nuestra imaginación. O sea, creo que tienes ahí la trifecta para que te dé pánico y puedas crear lo que quieras, ¿no? Y creo que el Kraken es el producto de eso. Digo, por más que quiera creer, te repito, yo soy del equipo que le gustaría creer que eso es verdad, pero bueno, también entiendo que se dan estas situaciones como el avistamiento de seres de ese tamaño combinado con la imaginación de las personas, sumándole el miedo, ¿no? Entonces tienes ahí la combinación. Es la combinación perfecta. O sea, es como esta gente que piensa en los alienígenas, ¿eh? Y yo no quiero sonar el que no cree en nada, que no creo, pero no quiero, digamos, que debatir lo que la gente piensa. Pero normalmente piensas en estos alienígenas y siempre son estas historias un poco raras, ¿no? De que lo encontró y lo vio y está escondido y no sé qué. Y yo creo que esto sucede porque no hay información clara, porque no hay información veraz, comprobable y que puedas analizar. Y lo mismo pasa con los monstruos marinos. Es tan grande el mar que imagínate que dragar todo el mar para ver qué te encuentras, pues es virtualmente imposible. No hay la tecnología hoy en día. Quién sabe más adelante con satélites más poderosos o a lo mejor con drones o con algo así, pero ya dejó de ser importante, ¿sabes? Sí, o sea, nuestra frontera ya no está pensada en el mar. ¿Has escuchado algo que no me gusta que la gente diga, porque no es cierto, porque es una gran falacia, cuando dicen que conocemos más del universo que de nuestro océano? Y se me hace... Es imposible. ¿Estás de acuerdo que no? O sea, dejen de decir eso, por favor. No se ven bien diciendo que conocemos más del universo. Apenas hemos llegado a la luna y ya decimos que conocemos el universo. Aquí al mar, bueno, pues sí le hemos navegado un poquito más. Llevamos milenios haciéndolo. Miles, millones de barcos en el mar. O sea, a diferencia del pasado, había algunos barcos. En el pasado era como, se me figura como la luna. Pues ha llegado un güey, otro güey. Cuando descubrieron América, pues fue uno que descubrió América y después empezaron a ir. Así estamos con la luna. Ahora que están planeando ir a Marte a colonizar, pues va a ser uno que va a llegar a Marte y no vas a saber nada. Y te garantizo que va a haber historias de vimos el no sé qué, encontramos el no sé qué, y se van a generar. Pero hoy en día, el mar ya no es esta frontera de terror, porque lo hemos visto tantas veces que está normalizado. Y lo has visto muchas veces, pero no has visto a los monstruos. O sea, no, todas estas leyendas y todas estas historias no están ahí. Está como este fenómeno de hoy. Estamos hablando hoy 2025, hoy 31 de enero del 2025, en donde nos presentan testimonios, por ejemplo, de naves alienígenas o de seres, ¿no? Y hablo y hago mucho énfasis en el día, en la fecha, porque contamos con cámaras que son una maravilla tecnológica. Por más pequeño que sea tu teléfono, tiene una cámara poderosísima como la que nunca hubiéramos imaginado en 1989 o en el 90, cuando Jaime Maussan con estas VHS gigantescas grababan y entendías, bueno, no se alcanza a ver porque no tienen la capacidad suficiente. Sin embargo, hoy un teléfono, un iPhone, un Huawei, un Galaxy, el que tú quieras, Oppo, tienen unos sendos aparatos que pueden distinguir cosas muy buenas. Más allá. Y aún no pueden. Hay cientos de satélites volando. Además, ¿tú crees que estos satélites, que también tienen cámaras, by the way, no habrían ya o sea, ¿tú crees que Google Earth, que está fotografiando el mundo todo el tiempo, no hubiera ya visto algo? ¿Quieres escuchar una teoría que el otro día me quedé pensando? Digo, es completamente fuera del mundo, ¿no? Los marinos, pero creo que se van a acostumbrar un poco a que a esa es nuestra dinámica. Así funciona y así es como lo hacemos. Estaba escuchando a este científico hablar que el universo se está expandiendo, ¿no? Y también en algún punto escuché que el sistema solar
no está en un solo sitio. El sistema solar se está trasladando conforme pasa el tiempo. El Sol se está moviendo. Y si ves la gráfica del movimiento, pues ves al Sol como núcleo y cómo los planetas están girando en torno, pero es como si estuvieran avanzando, como si estuvieran creando una espiral. Claro. Esa es la estela que dejan. Entonces, ok, aquí necesito que imagines junto conmigo esto, ¿no? Porque o sea, te conozco que eres bastante escéptico y lo llamamos el ponchaglobos Lucifagor. Van a saber por qué en algún tema. Van a saber por qué. Imagínate esto. Entonces, si el sistema solar se está moviendo, en algún punto podemos llegar a estar más cercanos a ciertas galaxias que hace, vamos a llamarle 1000 años, no estábamos ahí. Y entonces estos avistamientos que de repente decimos ver de ovnis, o ya tienen un nuevo nombre que no recuerdo cuál es. Bueno, vamos a llamarle ovni, cuando lo tengamos se los digo. Es porque el sistema solar o nuestra galaxia se acercó a otra y esa pequeña ventana de tiempo es el momento en el que nuestros amigos alienígenas aprovechan y se asoman. Y nos visitan. Nos visitan porque estaba pues ahí luego, o estaban por el vecindario. Y bueno, y nuestro sistema continuó y ya no hubo más ese avistamiento. Te repito, es una idea bastante fumada, pero pues... Aquí el tema es, y no me recuerdo, yo tenía un amigo en secundaria, un amigo que le decíamos el brujo, por cierto. Y haz de cuenta que él le gustaba mucho el tema de los ovnis, pero él hablaba de algo muy curioso. Hablaba también de OSNIs. Sí. Objetos submarinos no identificados. Es decir, a mí se me figura que se referían a los atlántidos. Ese es otro. Que estaban bajo el mar, ¿no? Entonces, mi punto es, estamos a un nivel tecnológico mucho más avanzado que hace 50 años. Totalmente. O en los años 50, hace 70 años estamos hablando. O sea, los avances tecnológicos son brutalmente otros. En 70 años de avances tecnológicos, seguimos sin ver nada contundente. Y lo que me llama la atención no es que nosotros no lo veamos, es que sigamos bajo esta idea de que estos alienígenas o estos objetos submarinos o estos monstruos se están escondiendo y nadie los puede ver nunca. Eso es lo que no me hace sentido. O sea, si están allá arriba, pues ya hubieran venido a darnos a saludarnos, a ver la versión de qué es esto, ¿no? Si esos monstruos estaban ahí, ya los hubiera visto. Sí, los animales son muy curiosos. Hay cámaras en todos lados, justo como dices. Satélites, hoy todo barcos, el mundo sonares. tiene una cámara. ¿Tú crees que no habían podido tomar algo? Pues ahí está, ¿no? Y vamos, pero vaya, te repito, yo creo y siempre creeré. Yo soy del team yo creo, I believe. Y te voy a platicar. Bueno, I believe. Del Kraken, por ejemplo, donde aparece por primera vez en una historia, en un poema que se llama, de hecho, The Kraken, de Alfred Lloyd Tennyson. Y describe al Kraken como una criatura gigante que domina las profundidades del océano. Te estoy hablando de las apariciones literarias del animal. Y pues obviamente, como también me habías mencionado hace un ratito, en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que lo menciona no solo al Kraken, sino a algunas otras animales que hay por allá. Pero si ya nos vamos a la literatura y si ya estamos montados en el tren literario que tanto nos gusta, ¿a dónde crees que voy a llegar con el monstruo marino más famoso de los libros? El monstruo marino, pues debe ser Moby Dick. Moby Dick, sin duda alguna, es el rockstar de este relajo. Moby Dick, como muchos de ustedes saben, viene de es un libro que escribe Herman Melville, si no me equivoco. Por cierto, dato curioso, ¿te acuerdas de Moby, el músico? Sí, claro. Es bisnieto de Herman Melville. Y por eso se puso Moby, porque pues por Moby Dick. ¿Qué tal? ¿Qué? Esa también la averigüé. Dato curioso. Hace algún tiempo. Bueno, Moby Dick es esta gran ballena, un cachalote blanco, que vamos a decir que en aporte literario al mundo, el libro de Moby Dick realmente no aporta ni madres. Es un libro muy aburrido. Si quien ha tenido oportunidad de leerlo va a saber lo que le estoy diciendo. Ahora, si lo lees con el propósito de dar un vistazo
al siglo XIX, al mundo de los balleneros del siglo XIX, es una joya, porque Herman Melville, el escritor, previo a escribir esto, previo a redactarlo, pues él se subió a un barco, estuvo conviviendo con estos marinos, se dio cuenta de lo duro que es la vida de los balleneros a bordo de sus barcos. Todo este tiempo que pasan en el mar son meses que salían del norte de los Estados Unidos, de New Hampshire, Vermont, Massachusetts, que pues son pues de donde principalmente salían en un inicio, y navegaban al sur, llegaban a Tierra de Fuego, cruzaban este estrecho, entre la Antártida. O sea, desde el norte de los Estados Unidos bajaban hasta el sur. Y había un paradero famosísimo que pues lo usaban mucho, que estaba en Chile. Y ahí se reunían muchos de estos balleneros porque era el paso que les daba después el irse al Pacífico. Claro, acuérdense que en aquel entonces no había canal de Panamá, ¿no? No. Apenas estaban planeando el canal de Panamá. Y bueno, en estos viajes, en el sur de Chile, algún marinero escuchó la leyenda de Mocha Dick. Así se llama, por más chistoso que aparece. Sí, no es no es ni circuncisión, ni tampoco, ¿cómo se llama el otro? No era judío. Sí, no, tampoco era ¿cómo se llama lo que me hice hace un tiempo? Vasectomía. Vasectomía tampoco era eso. Háganse la vasectomía, sí, señores, cierto, si ya no quieren tener familia. Sí, sean responsables. Bueno, la leyenda de Mocha Dick es una de las historias más fascinantes que inspiraron la creación de Moby Dick de Herman Melville. Mocha Dick era una ballena cachalote blanca famosa por su tamaño, fuerza y por su feroz resistencia a ser capturada por los balleneros en el Océano Pacífico. Esta leyenda se convirtió en una especie de mito dentro de la cultura de los balleneros y su historia fue una de las principales influencias para la creación de Moby Dick en la novela que, ya les hemos platicado. Entonces, pues esta sí hubo testigos, o sea, sí realmente existió un cachalote gigante que les fue imposible pescar o cazar hasta que lo cazaron. Y de ahí se dieron cuenta del descomunal tamaño de estos animales y que no era el único, que no era un mito, que no era un monstruo, que era un ser que estaba ahí. Ahora, en Moby Dick, lo que le da creo que el carácter de monstruo, no solo el tamaño, sino que aparentemente pareciera tener un duelo con el capitán, ¿no? O sea, pareciera que había como una especie de competencia, un odio, o sea, parecía que la ballena lo conocía y lo odiaba y lo retaba, no me puedes atrapar, que es pues lo que realmente hace que mueve la historia. De la historia, algo que valga la pena, que el capitán se vuelve loco. Y perdón que te interrumpa, pero cuando decía hace un ratito que no aporta nada a la parte de la literatura universal es porque es en serio. O sea, empieza con el protagonista que se llamaba, si no mal recuerdo, Ismael. Y después del primer tercio del libro, Ismael, quién sabe en dónde quedó. Ya el libro se trata de otra persona. Entonces se me hace muy curioso. Hay una película, por cierto, y solo no estoy seguro si se llama así, pero creo que es The Heart of the Sea. El corazón del mar, sí. Que trata justamente de esta parte y es buena, ¿eh? Sí, de hecho es Herman Melville el que aparece ahí y el cómo se inspira en todo esto. Y la historia de esta Mocha Dick se extendió rápidamente entre los balleneros en la región, te repito, de ahí de Chile. En los relatos se decía que varias expediciones fueron enviadas para cazarla, pero ninguna logró capturarla definitivamente. Ahora, finalmente fue cazada y matada por unos tripulantes de un ballenero en 1938 y pues fue exhibida. Después de que cazaron este animal, la fueron a mostrar para que vieran la proporción de ese tamaño. Pero vaya, de nueva cuenta, aquí como desmitificando algo que sí existió, se trató de ese es el modo en que desaparecen estos monstruos o dejan de tener la connotación de monstruos. Cuando ya tienes uno, cuando el hombre ya lo dominó, ya lo cazó, ya lo destruyó, pues simplemente se vuelve un animal más que hay en el planeta. Estas serpientes de las que hablábamos, si alguien hubiera encontrado una y hubiera tenido material y hubiera probado, simplemente se hubiera convertido
era un animal más rondando la tierra, como le pasó en este caso a Mocha Dick o la versión de Moby Dick. Simplemente era una ballena que tenía un tamaño colosal. Ese era. Y te daba mucho para imaginar, ¿no? Y una vez más, si reunimos los elementos que hablábamos hace un momento, que el mar nos causa fascinación porque da vida, porque quita vida, por lo inmenso, por lo desconocido, por todos esos elementos que ya mencionamos, y le sumas el hecho de que los marinos pues se la pasan viajando, navegando, van de puerto en puerto, se extiende la noticia, o bueno, en este caso. Ahora, lo desconocido siempre suele ser muy llamativo para generar historias. Tienes el mar, que es tan desconocido, a la fecha es sumamente desconocido. O sea, no sabes qué hay abajo, ¿no? A lo mejor lo tenemos totalmente cartografiado por